Para mí es encantadísimo venir acá cuando me llamó Ariela y me dijo si quería dar una charla sobre esto que está pasando con este barco, que tiene una tecnología de punta que para nosotros, fíjense en que ya no tenemos barcos de investigación, que era el Aldebarán, que era un buque de investigación pesquera que también hacía oceanografía. Hace poquito el Estado uruguayo compró un buque de oceanografía para hacer oceanografía, pero no puede hacer investigación pesquera, por ejemplo, ¿no? Sí puede hacer oceanografía física, plancton, ictioplancton, o sea, todo lo podemos juntar con redes de agua, sí, pero no podemos tirar una red de pesca. Yo les digo esto porque yo soy biólogo pesquero, y sí, trabajo también en biología y ecología de peces. Entonces, este, es- eso primero es una pena. El otro, encantado de estar acá como docente universitario, porque uno pasó por instancias, ¿no? de la secundaria. Yo después hice un año de facultad de química. Primero iba a decir que soy del interior, o sea, soy de Paysandú, me crié en el río Uruguay. Cuando iba a la playa de chiquito me iba siempre con los pescadores a ver qué pescaban, les pedía permiso para abrirle la panza a los pescados, etcétera. Conocí el mar a los 15 años y fue fascinante. Una tía me trajo a Piriápolis, me acuerdo, y yo le digo, pa, qué grande que es que no se ve la costa del otro lado, ¿no? Claro, acostumbrado al río y a ver la costa argentina. Y sí, un poco para que, y bueno, conocí el mar, me acuerdo, y fue fantástico. Y después que me fui, me volví a mi ciudad, después de estar un año acá en Montevideo, como todo estudiante del interior, ¿no? Viviendo de la caja de la encomienda y todas esas cosas que hacemos, cocinando, ¿no? En pensiones, compartiendo con gente trabajadora, digo, que me respetaba muchísimo, pero no me gustó y no me fue mal ese año en química. La verdad que me fue muy bien, pero y me volví a Paysandú pensando en que se revalidaba las matemáticas, podía ingresar a informática, a ser ingeniero informático. Y me imaginaba trabajando abajo de estos tubos y no lo podía soportar, ¿me explico? Y eso que las computadoras son mi mano derecha, un poco desde hace ya muchos años. Entonces, sí, y todos ven allá atrás, ¿no? Si no, acá hay un poco de lugar y de repente sin tapar ahí se puede ocupar. Este, Esto se lo quería decir porque me alegró muchísimo también cuando ella me dijo que se iba a transmitir por streaming al interior, y la verdad que es buenísimo porque en Paysandú me han invitado a dar alguna charla así o he estado en algún evento y siempre me dijeron, pa, qué importante todo eso que hablamos, que acá no se conoce, claro, porque no todo el mundo tiene a veces inclusive la oportunidad de llegar a la costa. Hoy hay mucho más facilidades, ¿no? Pero siempre es más difícil. Así que la verdad que me alegró pila, que esto llegue al interior también, ¿no? Y no es que uno esté alejado. Bueno, y para terminar lo que les venía contando, me enteré de casualidad cuando me crucé una vez con un amigo y me dice, esta noche me voy a Montevideo a inscribirme a la carrera de oceanografía biológica. Y bueno, y ya tenía 20 años o 21, ¿sí? Y me acuerdo que dijo, ¿existe eso? ¿Y dónde es? En la Facultad de Humanidades y Ciencias. Yo no tenía ni idea que existía una Facultad de Humanidades y Ciencias, porque lo clásico en el interior es estudiar, ¿no? Abogacía, medicina, escribanía, ¿no? Entonces los doctores, después entendí con el tiempo y con los años que hay muchos doctores que no son doctores, o sea, no hicieron una carrera de investigadores. Hoy hay doctores, como ingenieros agrónomos que también son investigadores, ¿no? Que se fueron a hacer un doctorado al exterior después de haber obtenido, por ejemplo, el título de ingeniero agrónomo. Y lo mismo pasa con un montón de otras disciplinas. Y bueno, y ahí entendí la dimensión, además, que es ser, o mencionarte, vos que sos investigador. Cuando uno de mis hijos iba a la escuela, la maestra me mandó a llamar, preguntó, pensando que había un problema de conducta, me dijo, no, te quiero preguntar porque tu hijo dice que vos sos doctor, que te formaste afuera y que investigás en el mar, ¿no? Entonces, yo dije, no, pero primero le pregunté si era abogado, y él me decía, no, no, mi padre es investigador, y yo le había enseñado lo que era eso, ¿no? Y bueno, la maestra me llamó y ahí estuvimos hablando, de hecho después terminé dando unas charlas y haciendo unas cosas con cangrejos y peces, etcétera.
Pero digo, eso también, porque claro, uno acá en este país, ¿no? Dice que es investigador y en realidad, gracias al COVID y a la biología molecular y a los colegas que son virólogos, nos conocieron un montón. Pero si no, acá es como una profesión degradada, ¿no? Y bastante tenemos que luchar para que nos den más plata para hacer investigación, etcétera, hasta por un tema de soberanía en el contexto marítimo. Yo ahora les voy a mostrar algunos de esos aspectos también. Entonces, realmente somos un bicho raro, seguimos siendo un bicho raro, más allá que este virus nos generó mucho más visibilidad, no, no a todos, ¿no? Los biólogos Pero ¿qué pasó? Vino este barco, ¿no? Gracias a unos colegas que se metieron en una organización que es este Instituto Oceanográfico Internacional, que promocionaba proyectos. Ellos estuvieron en otros lugares del mundo como antecedentes, construyeron este buque de investigación. Yo estuve investigando un poco, ¿no? Cómo se logró este buque y bueno, algunas cosas no están, o sea, no las tengo claras. No me dio mucho el tiempo en estas 2 últimas semanas porque en Europa hay vacaciones, entonces muchos colegas, este, porque un poco para averiguar, un barco de última generación con muchísimo, ¿no? Tecnología, equipos de punta que esté por el mundo, ¿no? Financiando, yo no sé lo que, el barco nuestro costaba unos $5.000 por día para mantenerlo funcionando en el agua. Este barco debe costar muchísimo más, ¿no? Entonces es llamativo. Y entonces, llamativo digo porque ahí estamos, y que venga el Atlántico Sur, ¿no? Sudoccidental. Nosotros siempre fuimos un poco a la cola de la generación de conocimiento, estoy hablando de Argentina, Brasil y Uruguay, y sin embargo, está este barco acá. Lo bueno sí es que está haciendo unas prospecciones y levantando información y todo lo que ustedes ven, ¿no? Vía esta transmisión directa, que eso es fantástico. No, digo, creo que ninguno lo podíamos creer, ni yo, así que podíamos tener ese tipo de... En Uruguay hoy sí existían las posibilidades, pero digo, ellos tienen un ROP, que es ese equipo que baja, ¿no? Que ustedes ven que colecta muestras con cámaras, etcétera. En particular a un colega, Javier Sánchez, y a mí nos hubiera gustado incluir algunos equipos que captaran sonido, porque tenemos toda una línea de acústica y de bioacústica en el laboratorio con Javier, y hubiera sido bárbaro, pero claro, cuando nos enteramos ya el barco estaba acá, el proyecto ya estaba, ¿no? También esas cosas a la uruguaya como pasan, que también lo tengo que decir. Entonces, el tema es que ¿cuáles son los principales objetivos? Los principales objetivos de esta campaña que empezó en Argentina, ahora sigue en Uruguay, después va a volver de vuelta a Argentina, no tengo muy claro si va a continuar en Brasil, era estudiar la fauna por debajo, digamos, de los 400, 600 metros, en particular en nuestras aguas. En Argentina ellos empezaron alrededor de la profundidad de los 200 metros, y llegar más o menos hasta los 2.800, 3.000 metros de profundidad. Yo ahora les voy a mostrar un mapa inclusive. Y era colectar materiales bentónicos. Acá había una serie de antecedentes muy interesantes. Una vez haciendo una campaña de investigación pesquera, nosotros con el buque, yo estaba de jefe científico en ese momento, esto hace muchos años, fue en el año 88. Yo era re nuevito ahí, pero ya había dejado de vomitar arriba de los barcos, que son cosas que pasamos todos, porque muchas canciones de música que escuchamos que dicen me gusta el mar y qué feliz el mar, en realidad el mar hay que vivirlo cuando uno se embarca y pasa 2 o 3 temporales, etcétera, ¿no? Y mismo el movimiento no tiene absolutamente nada que ver con la costa y la percepción desde la costa, más allá que es hermoso, ¿no? Por supuesto. Y, y me acuerdo que perdimos un equipo de pesca que costaba alrededor de $100.000 porque enganchamos corales. Y yo me acuerdo de haber colectado corales, de lo que quedó de la red que logramos recuperar. Y de hecho tengo en mi casa los corales de la zona de la plataforma, de donde el comienzo del talud continental. Toda esta terminología la vamos a explicar, que es el objetivo de esta conversación también.
Este, y da, claro, por supuesto, ¿no? Derivé muestras al Museo de Historia Natural, a la sección de invertebrados de la Facultad de Ciencias, etcétera. Sé que en facultad algunos investigadores llegaron un poco a las especies que había, etcétera. Pero bueno, después los corales esos se secaron, etcétera, y eso quedó registrado, eso fue un antecedente importante. Y después como antecedente importante que exploró la profundidad fue hace unos pocos años, antes de la pandemia, hubo un buque español en donde a través de un marco convenio, donde también participó ANCAP, por esto de las prospecciones de petróleo, tuvimos la suerte de hacer una base de datos importantes y también ahí se tuvieron muestras del fondo, y yo que voy no muy seguido, ahora en estos últimos años, a mi segunda casa, que es el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, este, no hace, en el año 2018, me acuerdo que un colega investigador que trabaja en Ventos me dice, vení Walter, te voy a mostrar, y me llevó a un gran depósito donde había estanterías, dice, mira, estas son todas las muestras que trajimos allá de tu mar. Y yo le digo, ¿eso lo colectaron con el buque español? Sí, claro, dice, imagínate, está todo esto, mandame estudiantes que quieran analizar todas estas muestras. Una réplica de esas muestras, por suerte, está en el Museo Nacional de Historia Natural, ¿no? Ustedes saben que se mudó de sede, que ahora, ¿no? Lo que era la antigua cárcel es una sede que está acondicionada, que hay un poquito de plata para comprar material y acondicionar las muestras, etcétera. Bueno, pero están ahí, y eso es una cosa importante. Se los quiero comentar porque son antecedentes. Y lo otro que quiero decir como investigador es que no estoy para nada de acuerdo que Uruguay sea, digamos, alguien de espalda al mar, ¿no? Pues tenemos, yo diría, miles de trabajos publicados en revistas científicas, regionales e internacionales, y no cientos, miles. Entonces, hay un montón de conocimiento generado, no en lo que se está, digamos, obteniendo información ahora, ¿no? Que es complementaria de otros antecedentes. Pero el otro día cuando escuché al presidente decir, ¿no? En base al acontecimiento de la llegada de este buque, que Uruguay estaba de espalda al mar, dije, si un día me lo puso al presidente, le voy a decir que estaba equivocado, ¿no? O sea, que no es así, y esto que se lo estoy diciendo a ustedes y transmitiendo a ustedes, es verdad, ¿no? Pueden ir a la biblioteca de la Facultad de Ciencias y solicitar una lista de trabajos, o a la ANI mismo, de investigadores uruguayos, sea participando o coparticipando, producto de nuestras aguas territoriales o en una zona que tenemos acceso a una fracción del sector norte del mar argentino y van a ver que llegan a miles de trabajos. O sea, más de 1000 seguro, este, pero hay muchísima información publicada, inclusive capítulos de libros, etc. Así que bueno, cuando me convocó, con esta introducción, cuando me convocó Gabriela, una cosa importante fue, yo le dije, mirá, no voy a hablar de los objetivos de la presencia del barco ni de las muestreas y eso porque desconozco en profundidad el proyecto. Yo como investigador uruguayo he accedido a lo que está en la página de este Instituto Internacional de Oceanografía, que es el que gestiona el barco. Pero sí, entonces ella me dijo, sí, pero muchos de los profesores quieren saber por qué es importante esa zona. Y a mí me pareció genial, ¿no? Entonces yo le dije, de las características ambientales, pero perfecto. O sea, ¿por qué es importante este ambiente? Porque este sector del Atlántico sudoccidental, en donde no descarto la presencia del Río de la Plata, es una zona de las más productivas del Atlántico sudoccidental. ¿Mm? O sea, hay una razón allí. Productividad me refiero no solo a la generación de fitoplancton, sino los peces, y fíjense en que la isla de Lobos soporta dos poblaciones, ¿no? Una de más de 250.000 ejemplares, que es el lobo fino, que se alimenta desde las profundidades de 60 hasta 300, 400 metros, o sea, basta ya comer y después, claro, pasa parte de su tiempo arriba de la isla. Y otro que es el lobo común, que, digamos, es una población entre 25.000 y 30.000 ejemplares, lo han estimado así mis colegas,
que también se alimentan. Y un lobo cuando se alimenta en el mar come entre 40 y, para que tengan idea, 40 y 70 kilos de pescado por día, ¿no? Es mucho, ¿no? Los pescadores lo odian porque compiten con ellos, ¿no? Porque los pescadores es otro predador también, ¿no? Con otra tecnología, por supuesto, etcétera. Pero en realidad son competidores por el mismo recurso. En realidad el pescador va orientado a algunos recursos, ¿no? El lobo a los mismos, pero también come otras cosas. Y hay trabajo sobre la alimentación de los lobos. Lo que quiero decir con esto, que para soportar esas poblaciones tenemos que tener una altísima productividad en este sector. Y eso lo genera prácticamente lo que ocurre en el mar uruguayo. Y en parte es gracias a los cañones que hay en el sector de la plataforma, el talud, digamos, de esta zona, porque eso favorece en el contexto de la circulación oceánica. Yo le puse este título, que característica de la circulación oceánica, los fondos marinos, vamos a ver qué son, porque yo acá mencioné la plataforma, el talud, no dije nada de los fondos, pero después están los fondos marinos recién. Vamos a ver que hay toda una zonación en donde la luz juega un componente importante, allí también, pero lo más relevante es las masas de agua, ¿no? O sea, una masa de agua, nosotros, y sobre todo los oceanógrafos físicos, tienen una clasificación que está determinada por la temperatura y por la salinidad, ¿no? Que se mide en unas unidades prácticas de salinidad, en inglés PSU, Practical Salinity Units, porque no tienen una unidad así, kilos por mil, o sea, como nos enseñaron capaz algún profesor o uno todavía puede leer en algún libro viejo de oceanografía, sino que hoy utilizamos mucha electrónica, ¿no? Entonces, a veces traducir lo de la conductividad, la salinidad, por más que hay todo un procedimiento físico y matemático que se justifican, se pueden caracterizar de esa manera, ¿no? Y cuando armé esta charla, había armado una charla más light, pero después dije, no, son profesores o futuros profesores y está bueno saber por qué. Por lo menos yo siempre me pregunté el porqué de las cosas, ¿no? Y desde chiquito. Y cuando de grande una vez me pregunté, ¿por qué uno es como es, no? ¿Por qué uno se pregunta el por qué? Me acordaba que mi madre miraba a las hormigas y me decía, che, ¿viste? Las hormigas van más rápido. ¿Y por qué será? Y viste tal cosa, ¿y por qué será? Y yo creo que me metió el chip del por qué, y claro, o sea, me pasó eso. Y salí a buscarlo, exacto. Entonces digo, eso de preguntarme cosas que uno observa. Entonces, por ejemplo, de los pescadores artesanales aprendí un montón. Las hormigas caminan más rápido 48 horas antes que empiece a llover. Las que siguen un camino, porque las que son con el camino al azar, que eso también está modelado, no, o sea, pero en un momento desaparecen, ¿no? Entonces digo, pero eso lo aprendí de grande, ¿no? O sea, leyendo y buscando aquello que me acordé de las hormigas. Se los transmito porque un poco, una vez como profesor, no sé, yo tuve profesores excelentes de biología, siempre digo matemática y física, y el día que se juntaron las cosas me ayudó, me abrió pila la cabeza, en realidad. Bien, entonces al final dije, no, yo le voy a poner un poco, explicar el mecanismo a través de esquemas, por supuesto, de cómo se originan las masas de agua, no a través de ecuaciones, todas estas cosas que en la física están, y esto es dinámica de fluidos, ¿no? No solo para explicar los movimientos de la atmósfera, sino para explicar los movimientos del agua. Así que bueno, y eso es lo que vamos a ver. Bueno, ahora funciona, ¿no? Ahora no anduvo. Siempre soy consciente que Murphy siempre aparece Bueno, también. primero vamos a hacer así, ¿no? Ah, perfecto. Y ahora, Ahora sí. ahí a ver ahora, no sé si con el Con enter, con el enter sí. A ver. no, primero no va con el enter, Pausa. tenés que hacer Ah, con con el la de flecha. abajo. Gracias. Bueno, esta diapo también acá, ¿no? Ah, sí, gracias. Esto para mostrarles que sí, es un cardumen de peces. Ahí va un poco la disciplina. Este, pero es para mostrar que en el agua nosotros tenemos 3D, como acá es 3D, ¿no? Pero
siempre tendemos a simplificar, nuestra cabeza tiende a simplificar en 2D, porque lo entendemos mejor. Ya 4D, dicen algunos que lo ven, ¿no? Algunos dicen que ven con tercer ojo, etcétera, ¿no? Yo creo sí en la intuición, pero la intuición sí, también pienso que la femenina nos gana por lejos, la intuición femenina. Este, pero nosotros 3D, ¿no? Eso es lo que podemos entender buenísimo. Entonces, en el océano, que además es totalmente inhóspito para el hombre, es 3D, ¿no? A no ser que desarrollemos equipos como los que usa el barco, o bajemos en una cápsula, ¿no? Yo conozco colegas que han bajado a 8.000 metros de profundidad, 9.000 metros, impresionantes, cerca de la Fosa de las Marianas, que son batiscafos. En el Mediterráneo, 4.000 metros, ahí en Villafran-sur-Mer, es a 12 kilómetros de Mónaco, bajan también, ¿no? Hay un lugar donde desarrollan, bueno, material para la guerra, pero también para la investigación, ¿no? Esto lo tengo que decir también. Así que 3D, que es en esta diapositiva, lo que estoy mostrando, ustedes sabemos que la Tierra gira, ¿no es cierto? Y la Tierra tiene un 70% de agua aproximadamente y solo un 30% de masa terrestre. ¿Tá? Y a su vez tiene la atmósfera que se divide en capas, por ejemplo, de acuerdo a la condición térmica, en la troposfera, la estratosfera, etc. Hay diferentes maneras de subdividir la atmósfera. Y esto está mostrando las características de las corrientes de aire en superficie en el mundo. Yo voy siempre a poner más foco en nuestro continente, en el sur, ¿no? Y ustedes ven que hay como un corte y hacia un costado hay unas flechitas que muestran la circulación del aire, digamos, en la troposfera, que es lo que se conoce como la capa perturbada baja, que nosotros más o menos está a 9.000 kilómetros el tope, se llama la tropopausa, ¿sí? Ahí es donde se producen todos los fenómenos del estado del tiempo. No del cambio del clima, como dicen todos hasta los informativistas, porque para hablar de clima, 25 o 30 años, ¿está? Esto es el estado del tiempo, si va a llover mañana, todas estas cosas. Entonces, la dinámica de la atmósfera, debido a la rotación de la Tierra y aquellas cosas de Coriolis, un montón de cosas que participan de esto, tiene estas corrientes a nivel superficial, y fíjense en el corte, en las flechitas que están más allá, que hay aire que asciende y hay aire que desciende. Por ejemplo, a nivel del Ecuador, y unas nubecitas, bien, en el Ecuador, por ejemplo, hay aire que asciende, cargado de humedad, precipita hasta 2 o 3 veces por día a veces, si ustedes están a ese nivel, pero hay una zona de descenso, ¿no? Que está más o menos arriba de Uruguay, ven el Río de la Plata ahí, ¿no? Donde está más o menos. Ahí el aire desciende. Y en todo el océano genera una zona de altas presiones, ese aire que desciende lentamente hacia la superficie terrestre, se conoce como subsidencia, meteorología, y es el centro de altas presiones del Atlántico Occidental. Este aire da lugar a la circulación marina a nivel, digamos, continental, digamos, terrestre. Y fíjense, en lo que está arriba es los centros de alta presión, ¿no es cierto? Esos circulitos redonditos. Y por ejemplo, el aire en los centros de alta presión en el Atlántico, esa H es high de inglés, ¿no? Entonces, y si el aire estuviera ascendiendo, son centros de baja presión, siempre con respecto a la superficie terrestre. Se considera que los centros de alta presión en meteorología se llama zona de estabilidad. No hay generación de nubes, de tormentas, todas estas cosas. Los centros de baja presión se conocen como centros ciclónicos, ¿no? Que de un tiempo a esta parte, estoy hablando de unos años a esta parte, son más frecuentes. Nosotros estamos en Uruguay, está en una zona de pasaje de centros ciclónicos, de frente completamente, ¿no? En donde hay choques de masas de aire. Pero ahora se han puesto más frecuentes estos centros ciclónicos que generan temporales con determinadas características, que producen determinados daños. Todo esto se predijo hace unos 15 años, más o menos,
Y ahora está ocurriendo, ¿no? Que se hayan tomado o no las previsiones es otra historia de los decisores, pero que se sabía y que estaba predicho, sí, que esto iba a empezar a ocurrir. ¿Consecuencia de qué? De lo que se conoce como el cambio climático, etcétera, que estamos viviendo nosotros en estas latitudes. ¿Qué pasa? Esta circulación del aire y esos centros de alta presión que se distribuyen tanto en el Océano Pacífico al norte y al sur, como en el Atlántico al norte, generan la circulación de las corrientes. En la Antártida hay un gran centro de alta presión que genera que el aire allí circule en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si ustedes ven las flechitas en el centro de alta presión en el Atlántico, circula en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y menciono la Antártida porque vamos a ver que es un continente clave en el contexto de la generación de masas de agua y que en parte nos va a explicar también la relevancia e importancia que tiene el sector donde va a estar el barco. O sea, y además para mostrarle cómo fenómenos que ocurren en determinados sitios pueden estar afectándonos a nosotros, porque está todo interconectado. ¿Mm? Hay un libro del doctor Margalef, que es un ecólogo que falleció hace poco. Aparte de su gran libro de ecología, él escribió un libro que se llama La biosfera, entre la termodinámica y el juego, ¿no? O sea, la termodinámica es lo determinístico, lo que nosotros hasta modelamos con ecuaciones de la física, ¿no? De la matemática, y además está el juego, o sea, lo que es el azar, el efecto del azar. O sea, hay un montón de fenómenos que a veces son inexplicables hasta que cuando lo empezamos a estudiar en el tiempo, tienen cierta, ¿no?, continuidad. Entonces, mirá, no era al azar, está pasando cada tanto. Entonces, ahí empezamos a comprender estas cosas, pero está todo interconectado. Entonces, esta transparencia es la circulación superficial oceánica, en donde ustedes las flechas rojas, pongan atención en el Atlántico sudoccidental, hay una corriente, o sea, corrientes de agua caliente que chocan con corrientes de agua fría, que está representado en azul, ¿sí? Y dan una serie de, como vamos a ver, tienen una serie de consecuencias. Esto en superficie. Esto da origen a la corriente de Brasil y a las corrientes de Malvinas. Esto yo lo saqué de un libro en inglés porque estaba bien gráfico, que los ingleses le llaman Falkland, ¿no? O sea, así que lo otro a destacar es la corriente circumpolar antártica, que ahí se ve muy bien, ¿no es cierto? Está con un nombre. Y esa gira, pero tiene una serie de, en el sentido, digamos, de las agujas del reloj, lo otro gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora lo vamos a ver más en particular a todo esto. Algunos términos útiles que yo voy a mencionar acá, voy a ver si puedo mover este cosito. Sí, lo tengo que enganchar y, viste, cuando uno no está acostumbrado a su computadora. Entonces, capaz ustedes conocen alguna de estas, no, no pude. Alguna de estas, por ejemplo, isóbata, línea de igual profundidad, isoterma, línea de igual temperatura, isoalina, línea de igual salinidad, gracias, isobara, línea de igual presión atmosférica, una milla náutica es distinta a una milla terrestre, la milla náutica es 1852 metros, un nudo, que en navegación, etcétera, términos marinos, equivale a una milla náutica. Y otra cosa que se menciona bastante, y yo voy a mostrar un mapa que hizo recientemente la Armada, que está equivocado, que le pusieron plataforma continental hasta los 200 metros de profundidad. Esto es para ir familiarizándonos con una nomenclatura. Este PDF yo se los voy a dejar a ustedes si les sirve, ¿no? Y por supuesto que para aclarar cualquier cosa, estoy a las órdenes. Bueno, y ahora no funciona. Sí, con la flechita, pero la flechita se durmió. ¿Eh? Vuelve. Ya. No, esto sí. Está bien. ¿Y por qué no anda? Ahora sí tiene que entrar. No. Si no, llévalo de vuelta para la gente. No le gustó. Qué raro. Debería, ¿no? Tiene que ser con esto. Y hay una posibilidad que se permite. Ahí. Ahora, ¿cómo lo destrabar? Y moviéndolo. No, no lo destrabé.
que Mm, yo toqué acá. lo que pasa es que hay que ser tan sutil para pasar la siguiente, Por eso. que no sé cuál es la... a ver Avanzar. a ver si hay alguien que me dé una mano. A ver ahí, ¿es esta la siguiente, será? Sí. Sí, es esta, es con esta, con Ah, avanzar. muy bien. Impresionante. Gracias. Bueno, esto que está acá, ahora vamos a empezar a acercarnos como un zoom, ¿tá? Primero desde el punto de vista superficial, que a mí me pareció relevante porque da para explicar un montón de aspectos que están viendo por el streaming de lo que está haciendo el barco cuando toma las muestras. Y después nos vamos a meter en el fondo, por supuesto, ¿no? Acá dice, ¿no? Hay, a nosotros nos afectan, fíjense, ¿no? El recorrido de la corriente de Malvinas, ahí abajo están las Islas Malvinas, ¿no? Ellas van todo por el beril, o sea, por el límite de la plataforma continental, alrededor de los 200 metros, suben, hasta que llegan al Río de la Plata, a la desembocadura del Río de la Plata. Nosotros, si tuviéramos un termosalinómetro y lo tiráramos a 200 metros, vamos a captar las características de temperatura y salinidad de la corriente de Malvinas. ¿Me explico? Pero así, perfecto. Y en el Río de la Plata choca con la corriente de Brasil y eso da lugar a una cosa que se conoce como la convergencia subtropical, ¿no? O sea, chocan dos masas de agua de características diferentes. Esa es una de las razones por las cuales una corriente fría cargada de muchos nutrientes que transporta desde la Antártida hacia el norte, con una corriente cálida, que son aguas más pobres, de mayor temperatura, generan toda una zona de circulación, pero muy importante, que la utilizan los peces para desovar, para conseguir alimento, o sea, porque es una zona además de concentración de organismos. Fitoplancton, zooplancton, acuérdense las cadenas tróficas, ¿no? El zooplancton que come el fitoplancton genera materia orgánica a través de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Luz solar, etc. Precisa nutrientes, que se lo aportan justamente estas aguas frías de la corriente de Malvinas, pero también, ¿quién aporta mucho nutriente y sedimento y un montón de cosas del continente? Es el Río de la Plata, que tiene el efecto de dos grandes cuencas, el río Uruguay y el río Paraná. El río Uruguay, perdón, el río Paraná con un caudal 3 veces más grande que el río Uruguay, ¿no? Y todo eso llega, forma un gran estuario que cumple con todas las propiedades de los estuaritos que nos describen en los libros que se publican en el hemisferio norte, con sus estuarios, pero no cumple con ninguna, porque el Río de la Plata es único como un estuario, ¿no? Aparte está el efecto de los vientos, etcétera. O sea, entonces la corriente de Malvinas influye en el comportamiento migratorio y disponibilidad de los principales recursos que habita en la zona común de pesca. Recursos uno a veces los ve desde el punto de vista pesquero, pero no solo eso, sino que los recursos son todos los que también intervienen en las tramas tróficas, ¿no? Los recursos para otros, quién se alimenta de quién. Y eso produce no solo la convergencia de dos masas de agua, sino que hay efectos de surgencia, o sea, aguas de más profundidad que afloran, ¿sí? Que aportan estos nutrientes a superficie, justo tengo disponibilidad de luz, agua transparente, mucha productividad primaria, digamos, ¿no? Y eso depende de la época del año. Eh, Avance de página, ¿era? Sí. Si nosotros obtenemos una imagen satelital de este choque de masas de agua, podemos conocer, se pueden, digamos, conocer. Hay muchos tipos de imágenes que nos proporcionan mucha información. Uno de los más relevantes es la temperatura superficial del agua de mar. Y ahí vemos el choque, lo que les contaba recién, ¿no? En tiempo real, estas imágenes las podemos tener diarias y de acuerdo a las características, hay varios satélites que me proporcionan este tipo de imágenes. De acuerdo a las características, nosotros podemos hacer un seguimiento. O podemos, hay programas que la NASA los dispone gratis, siempre hay que llenar algún formulario para decir para qué, pero hay direcciones donde uno baja esta información y procesa las imágenes, por ejemplo, semanalmente, ¿no? Mensualmente, cada 3 meses, de acuerdo a los objetivos que uno tenga para ver las posibilidades de cambio. Entonces, y miren lo que pasa en el Río de la Plata. Si ustedes observan bien esas imágenes, hay como eh,
a ver, formas que tienen este sentido de giro, ¿no? Esos se conocen como EDIs en la oceanografía física y son zonas como mecanismos de concentración, digamos, de partículas en general, tanto de nutrientes como de fitoplancton, zonas muy productivas. Entonces digo, a partir de estas imágenes hay gente especializada que se dedica a analizar y a procesar todas estas imágenes y a generar un montón de conocimiento. Nosotros tenemos un grupo muy bueno allí en física que se dedica a trabajar con este tipo de información, inclusive gente joven. No, me fui para atrás. Siguiendo siendo más específico, la corriente de Malvinas es una rama de la corriente circumpolar antártica, aquella que giraba así alrededor de la Antártida, ¿no? Y corre todo por la plataforma continental argentina más al sur, pero cuando llega a nuestra latitud, o sea, al frente oceánico del Río de la Plata, y choca con la corriente de Brasil, se profundiza, ¿está? Y además, no es que la corriente circula, acá son imágenes, ¿no? Pero todo esto es movimiento, imagínense. Entonces, eso es un poco la relevancia. Acá hay, miren este otro tipo de imágenes para contrastar. Hay un desplazamiento más al norte en invierno de la corriente de Malvinas, llega a veces hasta la costa de Río Grande do Sur, ¿no? O inclusive más al norte, y un desplazamiento al sur, nosotros decimos de la corriente de Brasil, o sea, hay todo un comportamiento que me describe un ciclo de la temperatura superficial, que es la imagen que ustedes ven ahí con puntitos, ¿no? Que tiene una variabilidad latitudinal importante. Esa gráfica está hecha con unos cuadros arriba de la plataforma del agua, digamos, de la zona uruguaya, en donde dice las posiciones de latitud y longitud, y fíjense en que entre el color celeste y el color violeta, que va hasta la latitud 46, hay una diferencia importante de temperatura. Y esto es muy importante, si bien esto es temperatura superficial, nosotros sabemos hasta dónde llega el efecto de la temperatura por procesos de mezcla, etcétera, y una diferencia de 2 grados de temperatura produce respuestas fisiológicas importantes en los organismos, todo lo que es mayor a 2 grados. Entonces acá hay un gradiente de temperatura que se mantiene a lo largo del año, ¿no es cierto? O sea, ciclos anuales. Lo que se ha visto de nuevo es que muchas veces este cambio es pronunciado porque hay importantes anomalías en la temperatura. Y una de las cosas que se ha, yo diría, descubierto se le denomina hotspot, ¿no? Como periodos de altísima temperatura, de calor, que eso tiene toda una serie de influencias, no lo tenemos muy claro en los organismos marinos. Todo lo que está por abajo del agua, yo diría, a profundidades mayores a 50 metros, no. Pero todo lo que está en la columna de agua sí, ¿no? Y tiene unos efectos importantes. No sabemos cuál es la periodicidad, pero sabemos que ya se detectaron dos en la zona de Uruguay, en el mar estoy hablando, ¿no? Entonces, yo acá les escribí algunas cosas, ¿no? El desplazamiento, esto de ir arriba, abajo, ¿no? Da un lugar a un ciclo bien marcado, que además tiene un gradiente importante de cambios de temperatura latitudinalmente toda nuestra región, y más al sur inclusive. Bueno, avance de página. Y este es el Río de la Plata visto desde el satélite, digamos. Ahí nosotros lo conocemos eso como el frente de turbidez, ¿no? El agua marrón que vemos acá en la costa de Montevideo, si nos vamos más al este siempre es más verde y lo ven clarísimo ahí. Ese verde que está más oscuro, casi negro, es agua marina, digamos, ¿no? Y lo que ven en la otra, en el diapo es la concentración de clorofila. El rojo significa, ¿no? Muchísima productividad y justo se da en el frente de turbidez, ¿no es cierto? Donde hay turbidez no podemos estimar la clorofila desde el satélite. Si ustedes van con un barco y sacan muestras de agua, sí se puede. Pero por lo menos tenemos una idea. Y hay muchos investigadores que esto lo han estudiado a nivel semanal, a nivel mensual, cómo cambia la productividad, etc. O sea, realmente se ha generado, pero por lo menos fíjense en la relevancia de este frente de turbidez. El Río de la Plata, después del Amazonas, es el segundo estuario de Sudamérica, ¿no? Con todo lo que aporta.
Y tiene una serie de forzantes que me parecía importantes, que era la orientación nor-noroeste, sur-sureste. ¿Por qué el sur-suroeste? El sureste, perdón. Porque uno de los temporales más relevantes es la sudestada, ¿no? El que viene del sur-sureste o sureste, que tiene un efecto muy importante en la costa inclusive. Y el otro importante es el suroeste, el pampero, que tiene otra génesis bien distinta, ¿no? Pero la orientación de la boca del Río de la Plata. Después, efectos sobre las precipitaciones de los ríos Paraná y Uruguay afecta a los caudales y esto altera absolutamente los patrones de circulación, la posición del frente salino y los gradientes de salinidad. Y después el régimen de circulación de vientos, ¿no? Genera turbulencia, resuspensión de sedimento y afecta la posición del frente salino y por supuesto los cambios en la temperatura, porque por ahora seguimos teniendo 4 estaciones, ¿no? Otoño y primavera como que nos parece que son más cortas, como que ya no eran como antes, ¿no? Que eran bien marcadas. Ahora no son tan marcadas, pero la temperatura juega un rol importante. Y acá tenemos, fíjense, en la primera diapo es bajo el efecto de la niña, ¿no? Cuando hay pocas precipitaciones sobre la cuenca de los ríos Paraná y Uruguay, y miren hasta dónde entra el agua salada. De Arasatí ni hablo, ¿no? Pero, en fin, hay estudios que por suerte están en las páginas web, pueden consultar la cantidad. No, no, es agua potable, muchachos. Nosotros somos 70%, además también somos 70% acuáticos, nosotros los humanos. Y creo que han probado la agua salada, me parece, ya la probamos, no, aparte de rompernos calefones y otras cosas. Horrible, decía. Pero fíjense, acá se lo comió Arasatí, ¿no? O sea, ahí, y esto tiene una cierta importancia cuando se da la niña. Yo la traje de ejemplo. Después tenemos condición normal, la del medio, y el efecto de un fenómeno del niño, en donde hemos visto, ¿no?, llegar camalotes hasta la costa atlántica. Estoy hablando de La Paloma, ¿no?, Punta del Diablo, etcétera, culebras, de todo, por el efecto, vamos a hablar rápido y mal, de desagua que hay sobre la costa uruguaya, y eso es generado por la fuerza de Coriolis, ¿no? Así que eso para que vean los contrastes. Y lo otro que está pasando en el Río de la Plata, y esto lo encontramos en un trabajo que publicamos con una colega en el año 2015, es la gráfica que ven abajo, ¿no? En las 3 zonas del Río de la Plata, la zona costera oceánica, digamos, y esta zona más al sur, hay un cambio importante de las anomalías de temperatura y de periodo frío. A partir del año 96 pasamos a un periodo cálido que se mantiene hasta ahora. ¿Tá? Es esa gráfica que está ahí abajo. Lo otro es la temperatura, la evolución de la temperatura superficial anual en los 3 puntos que está acá, y acá hay un cambio importante de las condiciones de temperatura, ¿no? O sea, hay un efecto del cambio climático y yo diría que sí, ¿no? Esto lo hemos seguido, por supuesto, y esas condiciones de temperatura más alta se mantienen. O sea, y va a generar cambios, no hay duda. Bueno, no todos, y esto yo siempre digo, a veces es culpa de nosotros en esa historia de que nosotros los uruguayos estamos mirando el mar, se nos da oportunidad de este tipo de charla también, ¿no? Eso es otra cosa. Y capaz nosotros no nos preocupamos tanto. No es tan así, porque claro, están todos los eventos científicos donde nos juntamos a discutir las cosas nuestras, pero en realidad de un tiempo a esta parte, por suerte la UDELAR empezó a exigir más extensión, hagan extensión, que no es solo sentarse y transmitir, sino es trabajar más con la gente, con, no sé, llegar a primaria, secundaria, me explico, o sea, acá los profesores, inclusive me parece, de secundaria tienen un rol fundamental. Y esto que estoy mostrando acá muestra la zona económica exclusiva, que dice, primero, el Río de la Plata, delimitado entre una línea imaginaria entre Punta del Este y Punta del Ara. Después, lo que está marcado en rojo es la zona común de pesca argentina-uruguaya, que se genera ya a principios de la década del 70 a través del Tratado del Río de la Plata y su frente oceánico. Nosotros los argentinos en aquel momento nos pidieron la isla Martín García por un tema de Perón que se había refugiado, no sé qué historia, y a cambio de esa isla accedimos a esta fracción que está delimitada por un
un compás que lo ponen en Punta del Este y hacen de 200 millas, hacen la parte que está hacia el lado uruguayo. Ven que hay una línea punteada que es donde termina la zona económica exclusiva uruguaya, y después el otro se pone en Punta Lara y se tiran 200 millas y nos da esa zona que se conoce como zona común de pesca, que a Uruguay, por ejemplo, le permitió desarrollar el plan de desarrollo pesquero a partir de la década del 70. ¿Sí? Fue durante la dictadura, pero digo, se generó el plan de desarrollo pesquero. Muchos planes de desarrollo pesquero patrocinados por FAO comenzaron en Brasil, en Chile, Perú, en la misma década. ¿Sí? Todavía se dé plata del plan de desarrollo pesquero. Pero en fin, eso puede ser objeto de otra charla también, porque es importante es uno de los puntos productivos del país. O sea, nosotros accedimos a una fracción del mar territorial argentino a cambio de la isla Martín García. Entonces, eso es, digamos, lo más conocido, lo más investigado por nosotros. Nuestro mar es lo que está delimitado por las líneas punteadas, donde ven que dicen zona económica exclusiva ROW, ¿no? Y después está la parte de la zona económica de la República Argentina. Esto es importante, nuestra zona económica exclusiva abarca unos 125.000 kilómetros cuadrados, es una superficie mayor que la de Uruguay, ¿sí? Y la zona común de pesca, o sea, nos lleva al doble, 250.000 kilómetros cuadrados. O sea, eso tuvo un montón de beneficios para Uruguay. El Río de la Plata, bueno, la zona común de pesca se gerencia por una comisión, que es la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, donde vamos los investigadores uruguayos argentinos, nos ponemos la camiseta celeste a pelear por cupos de captura de peces, a pelear, entre comillas, ¿no? Se dividen todo lo que es gestión de recursos pesqueros que tienen movimiento propio, digamos, se gestiona en el marco de esa comisión. Y hay una comisión que se llama la Comisión Administradora del Río de la Plata, que también la conforman Uruguay y Argentina, que administra los recursos del Río de la Plata. Los recursos pesqueros se le delegaron a la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Estas son cosas que me parece importante también mencionar. Porque es parte, digamos, hasta de la economía del país. Bien, presentado esto, bueno, después ven que hay acá cosas que dice franja de jurisdicción exclusiva de 2 y 7 millas, que es parte de la navegabilidad del Río de la Plata. Ahí para cualquier barco que quiera entrar, ya sea de segunda bandera, argentino, o de tercera bandera, tiene que pedir permiso. Y en el mar territorial de 12 millas, en el sector oceánico, también, ¿sí? Tienen que pedir permiso. Inclusive los buques de investigación argentinos. En general, ya hace unos cuantos años la investigación se hace en conjunto, pero si no, Uruguay movía su barco de investigación dentro de la zona común de pesca y Argentina hacía otro tanto, ¿no? Bueno, y vamos a empezar a entrar en el fondo oceánico. Eso que ven ahí es el fondo oceánico, y ven que hay ven las Islas Malvinas ahí abajo, que están pintadas de celeste, ¿no? ¿Por qué? Porque están dentro de la plataforma continental argentina. Por eso Argentina hasta usa esto de argumento para reclamar, no solo de políticos, sino hay un argumento, en este caso, geológico. ¿Geológico por qué? Hay una teoría en geología de la tectónica de placas, en donde África se separa de América, ¿no? De hecho, hay una dorsal atlántica también. Yo no traje nada de esto, pero... Y las placas continentales, o sea, la plataforma continental es parte de la placa continental, ¿sí? Sudamericana, que se va separando de África. Tenemos, se llaman trawling coast, o sea, costas de arrastre, y las que están en Chile y que dan origen a la cordillera, ¿no? Se llaman costas de colisión, porque colisiona con una placa que está abajo, que se mueve, y bueno, es una zona de terremotos, cada vez que todo eso se mueve. Todo esto en tiempo geológico, vamos a decir, ¿no? Bien, pero fíjense qué interesante esta placa que da origen a toda una plataforma extensa que se va haciendo, digamos, bastante más estrecha hacia Brasil. Y ahí ven ustedes
algo que cae como un escalón, un gran escalón, eso se conoce como el talud continental, ¿sí? Y ven como unos lugares de sombras pintaditas así a lo largo del escalón, negritas, y esos son los cañones submarinos, que ahora yo se los voy a mostrar en detalle, ¿sí? Los famosos cañones submarinos que tienen tanto interés en esta presencia del Falcon. ¿Me explico? Del buque. eh, ¿Aparece la flecha? Brillante, muchas gracias. Porque te acordás que yo te pedí pensando que tenía eso. Acá, pero uy, No, está. está. Pero si no apretas mucho. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a usar la tecnología. Eh, las Islas Malvinas, es indudable que desde el punto de vista geológico y geomorfológico son parte del continente argentino. Eso no hay duda, ¿me explico? Pero bueno, aparte los ingleses metieron acá una zona de uso de 150 millas, entonces les llega casi hasta cerca del territorio, ¿no? Y es jurisdicción de ellos y lo controlan ellos. Hasta ahora no hubo, después de la guerra de las Malvinas, no hubo un conflicto de bombardearse barcos pesqueros, etc. Pero para entrar a esa zona de exclusión de 150 millas tienen que pedirle permiso a los ingleses. Entonces, esto es lo que le decía de la plataforma, y estas marquitas que ven acá, este es el cañón que exploró el Falcon frente a Mar del Plata, que está por acá, donde puse la flechita, y estos son los cañones, tenemos uno prácticamente en la frontera de Brasil, que es donde nosotros perdimos el equipo de pesca, que nos costó unos miles de dólares, pero fue la primer registro allí. Ahí hay otros antecedentes importantes. Hubo un barco acá que hizo una prospección del fondo y alrededor de los 450 metros obtuvo unas muestras de unos organismos que producían energía a través de unas floraciones de sulfuro, que fue una fila. Montero lo describió terrible antecedente, ¿no? O sea, son emisiones volcánicas en esas grietas que hay en esos sectores, ¿no? Y justamente fue en este que está del lado uruguayo, acá está un poquito mal dibujado, pero es en la frontera con Brasil, digamos, de nuestras aguas. Un fila. Entonces, y es como un gusano, ¿no? Creo que está depositado si no me equivoco, en el Museo de Nueva York, porque acá nosotros no sé si no teníamos condiciones. Si ustedes van por ahí, ¿no? Como profesores de biología y visitan los museos así con mayúscula, es un tema, sin que hablar de presupuesto, ¿no? Todos tienen controladores de temperatura, de humedad, o sea, ¿no? Y ciertas condiciones medios en sótanos puestas, ¿no? Para mantener esas condiciones. O sea, son un montón de cosas que tienen un costo y que, bueno, pero es muy importante porque el material de referencia tiene mucha relevancia. Entonces, acá tenemos ese cañón submarino, acá tenemos otro cañón submarino, acá es donde empezó el Falcon a explorar, digamos, y se desplazó, pero, y ahora van a llegar a que está más o menos saliendo de la Paloma derecho, digamos, ¿no? Hablando rápido y mal. Pero ahora yo les voy a mostrar otras. Así que bueno, tenemos la plataforma continental hasta los 200 metros, el talud continental y después empieza el suelo del océano recién. O sea, si estamos acá, estamos arriba de la plataforma continental, no en el suelo del océano. ¿Me explico? Porque yo siempre digo, está bueno aprender y sobre todo cuando uno es docente, a manejarse con la terminología correcta, ¿no? Y enseñar eso, a manejarnos con la terminología correcta. Por eso, gracias Gabriela por poder poner también esto, ¿no? Para todos ellos, porque me parece, está bueno, todo lo que, no sé, me parecía importante. Y ahora voy a explicar, ahora van a ver una cosa que ya pregunté en varios lugares qué pasó con eso, igual. ¿Qué pasó? Puse esta gráfica porque allá por el año 2000 me llega, me acuerdo, a facultad un sobre así de la no sé qué comisión de acá del Parlamento, ¿no? Entonces, ¿eh? Bueno, no, pero esto tenía un documento en donde me pedían una opinión esa comisión a ver qué opinaba de esta extensión del mar territorial uruguayo a 350 millas que se había logrado.
Porque, ¿qué pasa? Todas las jurisdicciones, por ejemplo, donde está la flecha, donde dice jurisdicción actual, que llega hasta las 200 millas, se consideran territorio del país, ¿no es cierto? Por supuesto que hay países que no respetan eso, ¿no? Y son los 7, estos que manejan la economía del mundo, eso no lo respetan, ¿está? Y sí, también hay que decirlo, ¿no? Porque ellos, si ustedes se meten en las aguas de ellos, adentro de las 200 millas, le tiran un misil seguro. Sí, pero hay que pedir permiso, siempre. Ahora, acá, así, nosotros, digamos, estamos, primero que no sé si tenemos algún barco que vaya a interceptarlos o algún avión que llegue a las 200 millas. Pero, no, yo también quiero decir que la Armada se ha portado muy bien con nosotros digamos, proporcionarnos barcos en el contexto de los proyectos CSIC para poner equipos, ¿no? Ir a buscarlos, etcétera, y eso también hay que decirlo, ¿no? Con los barcos que tienen, que son lanchas de salvamento a veces. Entonces digo, pero son del Estado, ¿no? Como es la universidad. Entonces, ese tipo de colaboración ha funcionado, por lo menos estos años, bien. Entonces, esta ampliación, ¿saben qué? En el Atlántico Occidental, Sudoccidental, Uruguay es el único que la tiene reconocida por las Naciones Unidas, ¿no? En el 2000 fue la propuesta, por supuesto que uno como investigador modestamente dijo, esto sí, no sé qué, ¿no? Pero el único que la tiene así reconocida posta es Uruguay, ¿está? Imagínense en Brasil, ¿no? Con 150 millas más. Me explico, Argentina, recontra se come las Islas Malvinas, más allá de la zona de exclusión que pusieron los ingleses, que no creo que se mueva eso. Digo, y entonces esas cosas, Uruguay somos chiquititos, ¿me explico? Entonces, miren lo que es. Entonces, gracias a eso y con uno de los barcos que hasta hace poco iba a la Antártida, la Armada consiguió una plata de las Naciones Unidas y lo que ven abajo es, mapearon el fondo, digamos, desde la plataforma, actualizaron todos los mapas, el talud continental y entonces acá aparecen ya con otro tipo de terminación los cañones submarinos, ¿no? Que son como eh, o sea, está la plataforma y no termina así, sino que son como callejón. Lo que vemos, ¿no? En el Cañón del Colorado y todas estas cosas que nos llegan, pero en realidad son en el mar. Esto tiene una gran importancia porque favorece las urgencias también. En el contexto de esto de que Malvinas se hunde, Brasil avanza y todo este movimiento de estas masas de agua hace que hay como ustedes saben que en física, digamos, está esa ley, famosa ley de compensación de masa, entonces todo esto hasta se modela, digamos, ¿no? Y hay de hecho trabajos que modelan este movimiento de las masas de agua y hay surgencias, que también se pueden ver desde satélite, ¿no? Entonces, no solo en medidas de productividad, sino desde el punto de vista de la temperatura, sobre todo. Y también hay todo digamos, la definición y el mapeo de la plataforma continental, ¿no? Con sus correspondientes medidas. Todo esto, yo qué sé, nosotros cuando lo hemos pedido, ahora estamos con un proyecto que queremos llegar a los 600, 700 metros con unos hidrófonos, digo, disponemos de esta información en una máquina. Entonces uno puede conocer bien las características del fondo si piensa poner un equipo allí abajo para captar información, ¿no? Bueno, y esto es una carta que acaba de publicar la Armada, ¿sí? Uruguaya. En realidad no sé si es bien la Armada, porque no me supieron decir quién publicó bien esto, en donde aparece esta parte, ¿no? Que es agua territorial, ¿qué dice ahí? Plataforma continental. Yo cuando la vi pegada, dije, pero esto está mal, estos son los fondos oceánicos. La plataforma continental termina muchísimo antes, ¿no? Entonces, es una cosa que la están difundiendo. Yo sigo preguntando a ver quién hizo esto, porque está bueno corregirlo. Claro, claro, pero por lo menos sépanlo porque son preciosas así, de esos colores. Y, y bueno, y dice plataforma continental, y no está bien esa nomenclatura. Bueno,
dice zona económica exclusiva, pero en realidad es toda la zona económica exclusiva. Exacto. Y está marcada lo que era antes y lo que ganamos, me explico, pero y sí, y no está bien explicado. Dice algo acá, pero en fin. Ya vamos a llegar pero esto es lo que hay ahora y salió hace un mes y medio más o menos y lo están regalando a todas las instituciones. Son como un póster así grande. Está bueno, pero bueno, y esto es lo que va a ser, los puntos que va a ser el Falcon, ¿sí? El barco, ¿sí? Y miren, por ejemplo, ya hizo la mitad de estos puntos, ya hubo un cambio de tripulación, ¿no? De investigadores, etcétera. Ellos fueron a La Paloma y ahora empezaron a hacer, digamos, desde La Paloma para arriba. Y acá se ve perfectamente, pero pará que tengo cañón submarino, ¿sí? Acá hay otro cañón submarino, ¿ven? Ven que van por el costado, porque a veces, vamos a ver, ellos pueden ver ahora, porque uno, si pasa con un barco, con una ecosonda, puede dibujar perfectamente las irregularidades del fondo. Pero otra cosa es bajar un equipo que además necesita movimiento y todo. Entonces, ellos tiraron estos puntos y en realidad de repente los pueden cambiar o mover, etcétera. Pero estos son los puntos. Entonces, nosotros ahora vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es la irrelevancia de esta zona. Ya vimos lo que pasa arriba. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que pasa abajo. Cuando nosotros pensamos en el océano, hay diferentes nomenclaturas, ¿no? Pero fíjense, desde que comienza el pelo de agua hasta que uno se interna en alta mar, todo eso se llama el sistema pelágico. El pélagos es desde la superficie, ¿no? Hasta esas diferentes partes del fondo, que depende de las isóbatas. Ven que dice 200 metros, 1000 metros, 4000 metros, ¿no es cierto? Y eso me determina, acá de este lado tenemos la profundidad, diferentes zonas en donde la luz también tiene un rol fundamental para hacer todas estas divisiones. La zona nerítica es relevante porque va desde la costa y esta pequeña diferencia acá está generada por las mareas. Acá las mareas, hay dos mareas, dos efectos mareas, pero están enmascaradas por el efecto del viento. Nosotros tenemos un efecto del viento importantísimo. Igual se miden, hay mareógrafos, el SOMA publica una carta diaria de mareas, o sea que y se actualiza, porque los barcos sobre todo necesitan esa información a los efectos de la navegación. Pero la madera acusa unos 20 centímetros más o menos en la zona de los puertos más importantes, que es el puerto Montevideo. Entonces tenemos la zona nerítica que, miren, llega hasta los 200 metros. Esta zona, que es donde se realizan las principales actividades económicas como la pesca, la extracción de petróleo, ¿saben cuánto representa a nivel global? A ver, díganme un número así en porcentaje del 0 al 100. ¿Eh? Un poquito más. 5%. Nada más que 5%. Ahí el hombre realiza todas las actividades. ¿Viste? Se habrá que cuidarla, ¿no? Ahora que estamos conociendo la cantidad de microplásticos que hay en todos lados, que es un derivado del petróleo, ¿no? O sea, impresionante. Bueno, entonces, la plataforma continental va desde el pelo de agua, porque vieron que es difícil, ¿no? Esto de que el agua se mueve continuamente en la costa, hasta los 200 metros. Y después empieza la zona batial, lo que también se conocen como el talud continental, que incluye estas zonas, ¿no? Epipelágica, mesopelágica, batipelágica, avisopelágica y la zona adal. ¿Mm? Pero miren las profundidades. ¿Hasta dónde va a llegar el barco este? Hasta unos 2.800 metros más o menos, ¿no? Que yo supongo que debe tener una limitante de la cantidad de cable que ellos tienen para el robot, para el manejar el robot. ¿Por qué? Porque con eso lo traen y o sea, lo bajan y lo recuperan, ¿no? Entonces, y eso imagínense, es cable que necesitan. Después la mayoría no precisa cables para todo lo que transmite el barco, ¿no? Entonces, igual tienen un sistema de cable por las dudas. Si se corta algo, tiene un sistema, pero en realidad ya casi no se usa cable para transmitir, ¿no? El avance de la tecnología es fantástica. Y después que termina el talud continental, que es parte
que es esta cosa que baja acá, así, que es parte de la placa continental, comienzan los verdaderos fondos oceánicos, alrededor de los 4.000 metros. O sea que este barco va a explorar no exactamente el fondo, tal vez pueda llegar, pero creo que con algunos equipos, no sé si el robot llega, eso la verdad que no lo sé, pero bueno, ojalá pueda llegar al verdadero fondo oceánico. Esto es otra visión de lo mismo, digamos, pero en 3D, como yo les dije hoy, ¿no? En donde adquiere en particular relevancia la plataforma interior, que es de los 100 metros hacia el continente, entre los 100 y los 200 metros se conoce como la plataforma exterior. Nosotros, es increíble, pero hay toda una, si uno mapea las asociaciones, por ejemplo, de peces o de organismos bentónicos, tienen toda una lógica en esto, ¿no? Inclusive hasta los 50 metros, de los 50 metros, porque ahí también la presión afecta, ¿me explico? Es otra variable importante. Pero claro, los organismos están adaptados a todo eso, a todo esto, digamos. Así que bueno, esta es otra visión en 3D en donde adquiere particular relevancia esa subdivisión de la plataforma continental. Y lo otro importante que está al costado es las zonas determinadas por la luz. Fíjense, en la primera, ultravioleta se extiende prácticamente enseguida. Le sigue el color rojo, ¿ven? Después el amarillo, el verde y por último el azul. Claro, pero pará, hay muchos otros colores que estamos viendo que yo me empecé a preguntar, ¿y esto cómo se explica? ¿Cómo claro, ¿cómo se, digo, y me puse a buscar trabajos, ¿no? Y cri, cri, no encontré trabajos de investigación publicados que traten de explicar el tema de los colores. O sea, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos peces rojos, el Ruggeri, Colenus, Dactylopterus, que es porque llega al azul, por eso es rojo, porque entonces capta, claro, exacto. Pero tenemos toda un montón de peces que están entre los 1.000 y los 2.000 y los 2.000 y 4.000 metros, que son totalmente negros, que tienen fotóferos y unas formas bastante raras, ¿no? Algunos les llaman monstruos y no sé qué historia, pero en realidad son adaptaciones que tienen para vivir a esas profundidades en donde el alimento es escasísimo. Ahora hay una cosa que ustedes están observando por el streaming y es que estas zonas donde hay corales y todo un montón de fauna, aparte de haber crustáceos, etcétera, es como que son, y yo creo que lo que está pasando más al norte, comparando con lo que vimos en Mar del Plata, es un poco diferente, sobre todo porque empezaron a aparecer más peces acá que lo que se veía en Mar del Plata. Los peces son ocasionales en realidad, pero en muchos de los puntos donde ellos estuvieron trabajando aparecieron, ¿no? Congrios, varias especies de tiburones, batirrajas, rajas, o sea, que hasta las hemos podido identificar, ¿me explico? O sea, y eso es una cosa interesante, ¿por qué están en la zona esa? Y porque hay alimentos, seguramente, ¿no? A esas profundidades, además. Hay zonas donde ustedes tiran una red de pesca y salen 2.000, 3.000 kilos de congrios, ¿sí? Que son como esas víboras, ¿no? Que se ven ahí. Después yo vi, por ejemplo, tanto en Mar del Plata como acá, unos peces que son chiquitos. ¿Vieron que el aparato tiene un asa así de láser que son 10 centímetros? Eso es la escala, es fundamental esa escala. Al principio yo no entendía, o sea, no sabía qué era hasta que, bueno, averigüé escribiéndole a la gente, a un colega, y me dijo, sí, esa es la escala. Después lo confirmé por otro lado y sí. Bueno, y eso es importante. Entonces, en esa gran provincia pelágica, un poco para sintetizar, la luz juega un papel fundamental. Y por otro lado, me pasé de una hora. Ah, bueno, pero sigo, bueno. Este, en la provincia pelágica, en donde la luz juega un papel fundamental, vieron que hay subdivisiones, la plataforma continental hasta los 200 metros, la zona mesopelágica de los 200 a los 1.000 metros, la zona batipelágica hasta los 2.000 metros, la avisopelágica hasta los 6.000 y la adal, que son realmente los fondos oceánicos,
que incluyen además las fosas, ¿no? Que nosotros por acá no tenemos fosas, por lo menos no las descubrimos. Y después tenemos todas las provincias que tienen que ver con la distribución de organismos bentónicos, que son los organismos que viven en el fondo, ¿no? O dependen del fondo, que es la zona litoral, que es la zona intertidal, digamos, donde juega la ola y eso, ¿no? Hasta 1 metro, 2 metros de profundidad. Después la sublitoral hasta los 200 metros, la batial hasta los 2000. Digamos que un poco coincide con las provincias pelágicas. Y es donde nosotros encontramos toda una serie de organismos, sobre todo familias, no sé, bueno, ni que hablar de especies, ¿no? Pero sobre todo distribución de familias. De eso hay un montón de trabajos en todos los mares y en realidad se cumple para la mayoría. Una cosa que quiero destacar, fíjese que antes de los 500 metros ya no entra más la luz, ya no entran estas líneas azules, ¿no? 480 metros, vamos a ponerla así para retener 500 metros, porque es importante. Algunas cosas importantes antes de presentar cómo se originan algunas de las masas de agua que llegan hasta nuestras latitudes. Esto es una termoclina, ¿no? Si nosotros tiramos un aparato para ver cómo cambia la temperatura a medida que el termosalinómetro va descendiendo, la termoclina, ven que hay una zona de temperatura que a veces cambia un poco por el efecto de la turbulencia que genera el viento. A medida que uno va bajando, aproximadamente hay un gran cambio de temperatura entre la superficie, miren la que está abajo, lo puse como ejemplo, 21 grados en superficie, va bajando la temperatura cuando llega a los 1000 metros, alcanza los 6 grados, sigue descendiendo la temperatura y cuando llega a los 4000 metros, los 3 grados. ¿Cuál es la temperatura que ustedes observan en el streaming? Sí, en el streaming del 2 con algo, ¿no? 2 con algo. Bueno, eso es característica de una masa de agua. Y la salinidad, digamos, ¿eh? 34 con algo, me parece. Sí, a veces casi 30, pero es 34,6, ¿no? Bueno, recuerden eso. No, pero es para no. Ah, no. Ah, está perfecto. Claro, pasa que está bien. A ver, por ejemplo. Bueno, ahora yo voy a hablar de alguna de esas cosas, de las masas de agua, ¿está? Está, perfecto. Entonces voy a ir así. Después tenemos la aloclina, que es cómo cambia la salinidad a medida que bajamos en profundidad, ¿sí? Que yo no puse ningún ejemplo como la temperatura. Y la pignoclina, que es la densidad de las masas de agua, que es una relación, ¿no? Cuando yo tengo poca salinidad y mucha temperatura, tengo aguas más densas, ¿me explico? Como el agua caliente con sal, que es la corriente de Brasil, y cuando tengo agua muy fría y muy salada, se me baja, muy densa. Entonces, ¿qué es una masa de agua, no? El nombre de las masas se suele escoger atendiendo al lugar donde se generan y a la posición que ocupan en la columna de agua. Porque en este pedazo del océano, o sea, abajo del agua, entre los 0 y los 4000, 5000 metros de profundidad, vamos a ver que hay masas de aguas características que tienen diferentes orígenes y que son perfectamente identificables, ¿no? A esta altura de generación de conocimiento. Por ejemplo, por convenio se acostumbra a escribir su nombre en mayúscula y también a expresarlas de forma abreviada. Agua de fondo antártica, agua de fondo antártica o Antarctic Bottom Water, ABEW, ¿me explico? Bien. Yo voy a hablar en español acá. Hasta el agua del Mediterráneo está identificada, que es un mar muy particular que se conecta por el estrecho, ¿no es cierto?, de Gibraltar allí, que es una cosa re chiquita, digamos, y sin embargo se genera allí por una serie de procesos que ocurren adentro del mar Mediterráneo. Y otra cosa que vamos a distinguir son dos zonas. Una que va de la superficie hasta la base de la termoclina, ¿me explico? Y otra zona profunda que es la zona situada por debajo de la superficie. Tanto la termoclina como la haloclina, los organismos biológicos, peces, mamíferos,
la localizan porque allí es donde hay más concentración de individuos. Hasta los que pescan atún tienen unos aparatos que tiran, un sistema que van transmitiendo al barco y ellos saben dónde ubicar la termoclina y allí calan los palangres para capturar atunes. ¿Tá? Hasta el hombre usa ese. Pero los organismos son los más especialistas. Y una de las cosas que vamos a ver, acá, esto es una relación entre la temperatura y la salinidad del agua, acá tenés, que permite definir agua central, ¿no? El océano Atlántico, miren, tienen todas estas características, cuando uno relaciona la temperatura con la salinidad, en este eje cartesiano, ¿no? Dos ejes simples, puede tener los datos, puede perfectamente distinguir el agua intermediaria en el océano Atlántico, puede distinguir en el océano Pacífico el agua de profundidad, también el agua intermediaria o el agua central y en el océano Índico. ¿Qué es esto que yo estoy hablando? En latitudes medias y subtropicales, donde está ubicado Uruguay, se tienen dos masas de agua, en la zona superior y en la zona profunda. En la zona superficial llega hasta los 200 metros de profundidad, eso se denomina agua superficial, y no se la considera frecuentemente una masa de agua, porque allí tienen el efecto de todo lo que llega al continente, etc. Y después tenemos el agua central que llega hasta el límite inferior de la termoclina principal. O sea, yo acá puse una referencia al costado de 200 metros, agua superficial y agua central, y a partir de los 200 metros tenemos dos zonas importantes, hasta los 1500 metros y hasta los 4000 metros. El barco va a llegar al agua profunda. Y ahora vamos a ver cuál es el agua profunda esa. El agua profunda llega hasta los 1500 metros de profundidad perdón, el agua intermedia llega hasta los 1500 de profundidad y a partir de los 1500 vamos a encontrar lo que se denomina agua profunda que llega hasta los 4000 metros de profundidad. Imagínense que es un lapso, una parte, digamos, de las masas de agua importante. Y a partir de los 4000 metros vamos a encontrar el agua de fondo, que es el agua que está en directo contacto con el fondo marino. Los oceanógrafos físicos han mapeado la circulación superficial del océano hasta los 200 metros y es eso que ven ahí. O sea, vamos a encontrar una serie de aguas en el hemisferio norte, en el sector central y en el hemisferio sur. En el hemisferio sur nosotros vamos a estar bajo la influencia de el agua central del Atlántico y del Antártico, del océano Antártico. ¿Me explico? Son las que nos van a influenciar a nosotros. Y además, acá tenemos cómo circulan en esta otra imagen que está abajo, estas masas de agua que están metidas dentro de los 200 metros de profundidad. ¿Tienen idea más o menos de lo que estamos hablando, no? 200 metros. Porque nosotros vemos la superficie del mar y ya lo que pasa abajo. Bien, esto es en la zona superior y se pueden distinguir tres principales tipos de aguas superficiales. Todas aquellas asociadas a los giros, ¿no? Por ejemplo, el que estaba arriba del Atlántico, que yo destaqué, ¿no? Que afecta, mira dónde está el Río de la Plata. El Río de la Plata está afectado por el agua central del Océano Atlántico, que nos va a aportar la corriente brasilera, y el agua subantártica, que es la que deriva de lo que yo mostré, la corriente de Malvinas. Pero la pregunta es, ¿dónde están trabajando el barco? ¿Habrá otras aguas? Porque es un poco el ambiente. Y hay una cosa importante, presten atención a lo que está en amarillo, ¿no? Que es cómo se originan estas masas de agua. Las aguas centrales abarcan un amplio rango de valores de temperatura y salinidad que decrecen con la profundidad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que las aguas situadas a menor profundidad dejan la superficie, que es la verde, por ejemplo, a latitudes bajas. Latitudes bajas es más próximo al ecuador, ¿no es cierto? Y se muestran valores de temperatura y salinidad altos y una densidad baja. Por eso las vamos a encontrar más arriba. En el sector intermedio, que es eso que está con naranja, son masas de agua que también se empiezan. Primero, hay una zona de mezcla que es toda la zona amarilla, pero ya la zona, lo que está pintado de naranja son masas de agua que están situadas a mayor profundidad, que dejan la superficie
a medida que vamos avanzando en latitud, significa desplazándonos a los polos. Y por último, lo que está en celeste es las aguas situadas a mayor profundidad que dejaron las latitudes más altas y muestran valores de temperatura y salinidades bajas y una alta densidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué puse esto? Porque en realidad nosotros eso lo tenemos en la Antártida. Y vamos a mostrar la relevancia que tiene la Antártida para generar estas masas de agua y hasta dónde llega el agua antártica. Bien. Bueno, y las aguas centrales, que son aquellas que forman parte de la termoclina permanente, donde ya el agua se profundiza, que es la que se sitúa entre 150 y 900 metros, donde está operando el barco, y a latitudes más bajas y altas aparecen a profundidades más o menos. Y se forma por subducción, significa que se hunden, ¿no?, lentamente en el centro de los giros subtropicales, en las zonas de convergencia, ¿sí? En el centro de los giros donde hay alta presión y en las zonas de convergencia. Entonces, y con el mismo proceso que vimos en la diapo anterior. Y esta también es una distribución, y quiero que presten atención en el Atlántico sudoccidental, de las aguas centrales. Agua central del Atlántico, ACA, ¿no?, por sus siglas, como dije recién. Y un detalle más importante que tiene que ver con la distribución del agua central del Atlántico, que es única, una única masa de agua. Por supuesto, después está el agua subantártica y antártica más abajo. Pero miren, en el hemisferio norte tienen dos tipos de aguas centrales, ¿no? La del Atlántico oeste y la del Atlántico este, ¿no? Que eso también genera toda una dinámica bastante particular. Y acá quiero destacar una cosa. El hemisferio sur, del Ecuador para abajo, se considera un hemisferio marítimo, mientras que el hemisferio norte es un hemisferio continental. Por lo tanto, el comportamiento de las masas de agua, lo que pasa en superficie, mismo en la atmósfera, y también es bien distinto, más allá de la circulación, ¿no? En uno es en el sentido contrario a las agujas del reloj, la circulación del aire y la del agua, la de las masas de agua. En el hemisferio norte es al revés, pero eso es por rotación de la Tierra. Entonces, pero quería sí destacar eso porque la influencia del hemisferio norte como hemisferio continental en el océano Atlántico tiene una particular importancia. Y estas son las aguas intermedias que están ubicadas por debajo de todas estas aguas más anteriores y que se distribuyen entre los 550 y los 1500 metros de profundidad, ¿sí? Ven que no es tan sencillo de entender esto, ¿no? Yo ya hablé de la atmósfera y sus capas y ahora estoy hablando que hacia abajo, exactamente, también. Así que distribución de aguas intermedias. Y acá tenemos, en el hemisferio sur, agua antártica intermedia, hasta los 1500 metros de profundidad. Esa agua antártica intermedia, ¿no?, que la ven allí, es la que llega a estas profundidades donde está trabajando el barco. O sea, es parte de la determinante de las condiciones donde viven estos organismos, de lo que nosotros vemos en el streaming de 2 grados. ¿Se dan cuenta, no? ¿Y dónde se origina esta agua antártica intermedia? Mire, la zona más rápida, voy a ir un poquito más rápido, pero sí, es vienen a partir de la corriente circumpolar antártica. Este es el continente antártico, lo que están viendo ahora, y se distribuye por todos los mares, por eso la relevancia que yo dije hace un ratito, gracias a la fuerza que tiene la corriente circumpolar antártida que gira alrededor del continente, ¿sí? Y que de ahí se desprenden hacia toda esta agua intermedia antártica, ¿no? Ahora, imagínense, digo, yo me imaginaba que hay toda una distribución, ¿sí?, de organismos adaptados a eso que deben tener, y esto lo van a descubrir a partir de esos estudios, supongo, toda la adaptación y las características de los organismos. Tiene que haber una cosmopolita, ¿no? O prácticamente cosmopolita, porque si se originan a partir de las mismas o viven en las mismas condiciones, estos estudios van a aportar ese tipo de conocimiento.
Y acá fíjense en cómo esta agua antártica intermedia, que se originó acá abajo, en el sur, en la Antártida, llega al Océano Pacífico, al Océano Índico y al Océano y pasa al Ecuador inclusive. ¿Sabe que estas aguas, debido a sus características de salinidad, temperatura y densidad, son como canales? Y por ejemplo, las ballenas, y hay trabajos de esto publicados, los utilizan para comunicarse con sus congéneres, dicen familiares, porque las características de emisión de sonido son similares, ¿no? Grupos utilizando estos canales como vía de comunicación. Ellas lo conocen muy bien. Realmente es complejo esto, digo, pero es lo que se ha descubierto, ¿sí? O sea, son emisiones de bajísima frecuencia que van navegando por estos canales y ellas lo usan para comunicarse con los congéneres que están en el norte. Y esto es un corte del océano, y esto es para terminar ya. Es un corte del océano. Ahora los. Ah, perfecto. No, igual voy a terminar un poquito antes. Esto es como si nosotros hiciéramos un corte en el océano para mostrar por dónde va, ¿no? Y fíjense, estas dos gráficas son perfiles de temperatura y salinidad. Acá tienen los valores que recién preguntaban. Como yo se los voy a dejar. Ven que dice 0 grado norte y tenemos hacia el sur y hacia el norte, ¿no? En el medio de la gráfica dice 0 norte, ¿no? Esto porque lo hicieron los gringos, por eso le ponen norte. Yo en todas las figuras que publico pongo la flecha indicando hacia el sur porque sigo a nuestro querido Torres García, nuestro norte es el sur. Que fue la primera figura de mi tesis de doctorado, puse esa, para presentar dónde estábamos. Claro, o sea, América al revés. Porque en el espacio no hay arriba y abajo. A nosotros nos vendieron el globo terráqueo. Yo tuve una maestra en la escuela que aparecía que me enseñó ese concepto en la escuela. Y lo cuento porque cuando uno creció y entendió, no hay arriba y abajo. Y tal, se los transmito porque fue una maestra. Eh, Entre los por qué. Claro, ahí están los por qué y que todo es relativo, porque parece que Einstein tenía razón, ¿no? Pero no hay arriba y abajo en el espacio. O sea, piénsenlo. Bueno, entonces tenemos para el sur, ¿no? Esta agua intermedia antártica tiene temperaturas entre 3 y 4 grados centígrados, porque por abajo de ella es agua que circula que viene del norte, y después está así el agua profunda. Puede ser que esos 2,8 grados centígrados que nosotros vemos ahí, ¿no? También tenga algo de agua del norte, por estos esquemas de circulación. Pero bueno, esto es un dibujo rígido, digamos, y abajo están las condiciones de salinidad. Mirando la pantalla así, fíjense siempre lo que está a la izquierda, que es lo que, digamos, vamos hacia el sur, digamos, ¿sí? Para entender este esquema, que para nosotros es relativamente familiar, pero bueno, a veces, pero está bueno que lo entiendan y a mí me pareció mostrárselo porque esto es conocimiento, digamos, ¿no? De lo que pasa abajo del agua. Y bueno, y un poco para redondear y terminar, las aguas profundas están por debajo de las aguas intermedias, por eso las destaqué, entre los 1000 y 4000 metros, y el origen es el Atlántico Norte, o sea que tenemos agua. Y cuando dije lo de las ballenas que tenían un marcador, que cuando llegan a superficie transmiten a un satélite y uno junta la información, esas fueron las que bajaron, a veces hasta donde estaba el agua del Atlántico Norte. Eso está publicado en Science, una revista que es bastante famosa además, por este tipo de conocimiento muy original. O sea que no transmitieron por el agua antártica. Y las otras también, las del hemisferio sur, transmitían por ese canal, digamos, ¿no? Muy interesante, imagínense. Y muy complejo de descifrar, digamos, las características de lo que emiten. Bien, acá tenemos un corte, está el Ecuador, está la convergencia subtropical hacia un lado y está el frente polar antártico, ¿sí? Que es donde se origina esa agua atlántica intermedia, donde tiene los valores de oxígeno mínimos y máximos, que eso es otra cosa importante, en relación a la profundidad. Y hay oxígeno hasta los 4000 metros, por ejemplo, y entre los 1 y 2000 metros
hay oxígeno, o sea que eso es importante para la vida también, ¿no? Así que, y por último, el agua profunda del Atlántico Norte, una vez que llega a la divergencia antártica, se une a la corriente circumpolar antártida y se mezcla, digamos, y se propaga al resto de las cuencas oceánicas, ¿no? Que eso es otra cosa relevante también, cómo está todo conectado. Esto es del agua de fondo, digamos, que también se origina como agua de fondo antártica, que está prácticamente en todos los mares. La masa se forma en este lugar, se detecta en todos los océanos del mundo. ¿Ven la relevancia que tiene la Antártida que la tenemos acá en el sur, ¿no? Muchísimo más por lejos relevante a lo que es el hemisferio norte. Esto simplemente es para mostrar el mar de Weddell, el mar de Ross y las tierras de Enderby, que en realidad es donde tienen origen estas masas de agua antárticas profundas, las que están verdaderamente contra el fondo, en donde el Falcon no está llegando, digamos, ¿no? Tendría que seguir para abajo, pero yo creo que ahí hay una limitante tecnológica, no lo sé bien. Y listo, porque esto es un poco explicar los mecanismos de formación de esta agua de fondo antártica. Y por último, la distribución espacial, ¿no? Ven que en el hemisferio sur, que se ve claramente acá, el Río de la Plata, está realmente a 4.000 metros o más, ¿no? De profundidad, o a profundidades mayores, que es eso que ven celestito allí, y llega, ven, hasta el hemisferio norte, o sea, pero no sé si las ballenas llegan hasta allí. Así que el agua de fondo antártica se extiende hacia el norte, situándose por abajo de esta agua que viene del hemisferio norte, que está puesta ahí como a pan. Ah, ¿estoy yendo para atrás? Sí. No, está bien. Y bueno, les puse algo de la circulación termoalina, que me parece que no tiene tanta relevancia, pero sirve para explicar todo este mecanismo, ellos le llaman mecanismo de transporte en cintas, que son cómo se mueven las masas de agua en el globo, digamos. Se conoce como circulación termoalina y últimamente ha sido objeto de investigaciones publicadas para ver si tienen relación o no con lo que el cambio climático y todo esto. Hace poco inclusive hubo un investigador español que hacen unas piernas entre América y África y otro barco que viene del hemisferio norte al hemisferio sur y viceversa, estudiando la dinámica de estas masas de agua y mostró los resultados y no había ninguna relación en el océano profundo con lo que está pasando arriba. Eso es una gran conclusión. Y esto es un poco, así como mostré, digamos, el principio de las características de las masas de agua, un esquema de salinidad y temperatura con cada una de las masas de agua y sus valores de salinidad y temperatura, que es lo que nosotros vemos en el barco, como para dejárselos. Esa es la transformación, la última, y gracias.